Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de los fans de la exitosa pareja que alguna vez protagonizó nuestras pantallas y rompió corazones alrededor del mundo. Vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores y especulaciones, porque hoy vamos a desgranar la pregunta que muchos se están haciendo: ¿qué insinuó Kerem Bürsin sobre la supuesta nueva conquista de Hande Erçel? Sí, amigos, el misterio está servido y nosotros vamos a intentar desvelarlo juntos. Si eres fan de estos actores, si te encanta el cotilleo del mundo del espectáculo o simplemente te gusta estar al día de las últimas novedades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Como les decía, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de esas que marcó a toda una generación de seguidores. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, la química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación sentimental que acaparó portadas y generó miles de comentarios positivos y de admiración. Sus seguidores los adoraban, veían en ellos la pareja perfecta y soñaban con un futuro juntos. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo, las cosas cambiaron, y hace ya un tiempo que se confirmó su separación. Pero, ¿y ahora qué? Pues parece que la vida sentimental de Hande Erçel vuelve a estar en el ojo del huracán. Se rumorea con fuerza que la actriz podría tener un nuevo romance y la pregunta inevitable que surge es: ¿qué piensa de todo esto Kerem Bürsin? ¿Ha reaccionado? ¿Ha insinuado algo al respecto? Esa es la incógnita que vamos a intentar desentrañar hoy. Para empezar, pongamos un poco en contexto. Hande Erçel ha sido vista en varias ocasiones con Cansaben, un conocido productor turco. Las imágenes que han circulado en redes sociales y en diversos medios de comunicación muestran a Hande y Can compartiendo momentos, cenas e incluso viajes. Si bien hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de ellos, la cercanía y la complicidad que se percibe en las fotografías y vídeos han sido suficientes para disparar los rumores. Los fans, siempre atentos, han analizado cada detalle, cada gesto, y la especulación ha crecido como la espuma. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más entre ellos? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, Kerem Bürsin. Tras la noticia de este posible nuevo romance de Hande, la atención se ha centrado también en cómo podría estar reaccionando Kerem. Recordamos que su relación fue muy pública y muy querida por sus seguidores, por lo que cualquier movimiento o declaración de Kerem sobre Hande es analizado con lupa. ¿Sigue manteniendo una buena relación con ella? ¿Le desea lo mejor? ¿O quizás hay alguna indirecta, algún comentario sutil que pueda interpretarse de otra manera? Pues bien, ha habido algunos movimientos por parte de Kerem que han sido interpretados por muchos como una posible insinuación o, al menos, como una señal de que está al tanto de las novedades en la vida de su expareja. Uno de los momentos clave ocurrió durante una entrevista reciente en la que Kerem Bürsin fue preguntado, de manera más o menos directa, sobre la vida personal de Hande. Su respuesta, aunque aparentemente evasiva o diplomática, ha dado pie a muchas interpretaciones. Kerem, con su habitual estilo tranquilo y amable, mencionó que él siempre le desea lo mejor a Hande y que espera que sea feliz. Palabras sencillas, sí, pero en el contexto de un posible nuevo romance, estas declaraciones pueden ser vistas de muchas maneras. Para algunos, fue simplemente una muestra de madurez y respeto hacia su expareja, una declaración de intenciones de mantener una relación cordial. Después de todo, fueron una pareja importante y es natural desear el bienestar de alguien con quien compartiste tanto. Sin embargo, otros, quizás los más suspicaces o los que aún guardan la esperanza de una reconciliación, interpretaron estas palabras de una manera mucho más profunda. ¿Podría Kerem estar diciendo sutilmente que él sabe de Cansaben? ¿Que está al tanto de los rumores y de las posibles citas? Y si es así, ¿es su que sea feliz una forma de expresar que aprueba la situación, o quizás es una forma de poner distancia, de aceptar que Hande sigue adelante? Además de esta entrevista, ha habido otros detalles que han alimentado la especulación. Por ejemplo, se ha observado que Kerem sigue publicando en sus redes sociales, pero sus interacciones con las noticias sobre
de o su supuesto nuevo novio han sido nulas o muy sutiles. Esto en el mundo de las redes sociales, donde todo se magnifica, puede ser interpretado como una estrategia deliberada para no avivar las llamas, o quizás como una forma de mostrar indiferencia. Pero, ¿es realmente indiferencia o es una pose? Los fans más acérrimos de la pareja, Kerem y Hande, han estado analizando cada detalle de las publicaciones de Kerem. Han buscado mensajes ocultos, dobles sentidos, y cualquier señal que pueda indicar sus verdaderos sentimientos. Algunos creen que Kerem, al decir que le desea lo mejor a Hande, está validando indirectamente su posible nuevo romance. Piensan que si hubiera algo que le molestara, sus palabras habrían sido diferentes, o quizás habría evitado el tema por completo. Por otro lado, hay quienes argumentan que las palabras de Kerem son demasiado genéricas como para ser una insinuación directa. Podría simplemente estar respondiendo de manera educada a una pregunta incómoda. Es cierto que el mundo del espectáculo es muy dado a la interpretación y a la búsqueda de significados ocultos en cada declaración. A veces, una frase simple puede convertirse en el centro de un debate apasionado. Pero, ¿qué más se sabe sobre Cansaben? Es importante tener un poco de contexto sobre la persona que podría estar ocupando el corazón de Hande. Cansaben es un nombre conocido en la industria del entretenimiento turco. Es un productor de éxito con una trayectoria sólida y una reputación profesional impecable. Su cercanía con Hande Erçel no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Se les ha visto trabajando juntos en proyectos, lo que podría explicar el inicio de su amistad. La cuestión es si esa amistad ha evolucionado hacia algo más. Las imágenes que han salido a la luz son bastante reveladoras. Vemos a Hande y Can en momentos de ocio, disfrutando de cenas románticas en restaurantes exclusivos, e incluso en lo que parecen ser escapadas de fin de semana. La complicidad es palpable y la naturalidad con la que interactúan sugiere una relación más allá de la mera amistad profesional. Los paparazzi han capturado instantes que alimentan la narrativa de un romance en ciernes, y ante estas evidencias, la pregunta sobre Kerem Bürsin se vuelve aún más pertinente. Entonces, volviendo a Kerem, ¿qué es lo que realmente insinúa su comentario sobre desearle lo mejor a Hande? Podríamos interpretarlo como un gesto de caballerosidad y respeto, como alguien que ha pasado página y desea sinceramente la felicidad de la persona con la que compartió una etapa importante de su vida. Es una actitud madura y, en muchos sentidos, admirable. Sin embargo, también es cierto que en el contexto de un posible nuevo romance, estas palabras pueden tener un peso adicional. Para aquellos que siguen de cerca la vida de ambos, el silencio de Kerem sobre los detalles específicos de la vida de Hande, combinado con este deseo genérico de felicidad, podría ser interpretado como una forma de no interferir, de aceptar la situación, o incluso de reconocer la realidad de que Hande está avanzando en su vida sentimental. No hay declaraciones explosivas, ni frases que denoten celos o resentimiento. Más bien, hay una aparente calma y aceptación. Podríamos pensar que Kerem, siendo un profesional del medio y conociendo las dinámicas de la fama, sabe que las especulaciones son parte del juego. Quizás su estrategia es mantener un perfil bajo, evitar hacer comentarios que puedan generar más rumores o presiones sobre Hande. Su respuesta en la entrevista podría ser una forma de poner fin a la conversación sobre el tema sin ser grosero ni evasivo. Otra perspectiva es que Kerem está siendo genuinamente feliz por Hande. Si él ha encontrado su propio camino y está en un buen momento personal, es natural que desee lo mismo para quien fue su pareja. La vida sigue y las relaciones, incluso las más queridas, tienen sus ciclos. Quizás Kerem ha entendido esto y está transmitiendo un mensaje de paz y buenos deseos. Es importante recordar que hasta ahora, todo son especulaciones y rumores. Ni Hande ni Can han confirmado oficialmente su relación. Y Kerem Bürsin por su parte ha optado por respuestas diplomáticas. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo del entretenimiento, a veces las insinuaciones son más poderosas que las declaraciones directas. Las palabras elegidas, el tono de voz, el lenguaje corporal, todo comunica. En definitiva, ¿qué insinuó Kerem Bürsin? Creemos que su comentario sobre desearle lo mejor a Hande Erçel, aunque aparentemente simple, puede interpretarse como una señal de aceptación y respeto hacia la vida personal de su expareja. No hay indicios de malestar o crítica, sino más bien un deseo de bienestar. Es la manera de un hombre maduro que, aunque ya no comparta un camino romántico con Hande, valora la historia que tuvieron y le desea lo mejor en sus proyectos y en su vida. Es una muestra de que, a pesar de la separación, existe un respeto mutuo y una
Amistad cordial que perdura, o al menos, un deseo de que así sea. En el complejo entramado de las relaciones públicas, estas declaraciones sutiles a menudo dicen más de lo que parece. Y así llegamos al final de este fascinante análisis sobre las insinuaciones de Kerem Bürsin respecto a la vida amorosa de Hande Erçel. Hemos explorado los rumores, analizado las posibles interpretaciones de sus declaraciones y tratado de darles un contexto. Lo que queda claro es que aunque la relación sentimental haya terminado, la conexión y el interés mediático en estos dos grandes artistas turcos sigue siendo inmenso. En resumen, los puntos clave que hemos tocado hoy son: el intenso interés mediático en la vida sentimental de Hande Erçel tras su separación de Kerem Bürsin, la aparición de Cansaben como posible nueva pareja, y las declaraciones de Kerem Bürsin, interpretadas por muchos como una señal de aceptación y buenos deseos hacia Hande. Hemos visto cómo estas palabras, aunque sencillas, pueden ser vistas como insinuaciones de madurez, respeto e incluso una forma de validar indirectamente la posible nueva relación de su expareja. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo y por su fiel audiencia. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las palabras de Kerem fueron una insinuación directa? ¿O simplemente una declaración diplomática? ¿Creen que Hande y Can hacen buena pareja? Dejen todos sus comentarios, opiniones y teorías aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea lo que es. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.